Hoy os traigo la actualización del caso de Esther López, una mujer de 35 años que desapareció el pasado 13 de enero de 2022 en Traspinedo, Valladolid. Fue encontrado en la cuneta del mismo pueblo 23 días más tarde por un hombre que caminaba por la zona, a pesar de que ese lugar ya había sido recorrido anteriormente. Ya ha pasado un año exactamente, aunque todavía no tenemos a un culpable, pero sí que tenemos algunos datos importantes que se han descubierto en las últimas horas. Para hacer un pequeño resumen del caso, para la gente que todavía no sepa lo que ocurrió, primero he de decir que tengo ya 2 vídeos acerca de este caso, de esta desaparición, y bueno, los tenéis por aquí enlazados en algún sitio de la pantalla. Pero bueno, básicamente hemos de comenzar diciendo que el día 13 de enero de 2022, Esther quedó con 2 amigos suyos, Carolo y Óscar, para ir a un bar y ver un partido de fútbol. Sin embargo, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, cuando el bar cerró, los chicos se subieron al coche de Óscar y digamos que llevaron a Carolo a una especie de cruce que está cerca de un restaurante donde allí le dejaron. Sin embargo, Esther y Óscar siguieron en el coche, o sea, ella no se bajó con Carolo, sino que siguió con Óscar, y en ese pequeño trayecto donde él la iba a llevar a su casa tuvieron una discusión, básicamente porque Esther quería seguir de fiesta por Valladolid, pero él no, si no me equivoco, porque a la mañana siguiente trabajaba. Entonces, tras esta discusión, él simplemente la dejó al lado de la urbanización donde ella vivía y posteriormente se marchó. Sin embargo, ella desapareció y su familia, tras interponer una denuncia, comenzó a buscarla desesperadamente hasta que finalmente su cuerpo fue encontrado en febrero. Así pues, como os imagináis, hubo varios sospechosos. En primer lugar, los 2 amigos que estaban con Esther, tanto Carolo como Óscar, pero también un tercer hombre llamado Ramón el Manitas. Este último hombre había sido investigado más que nada porque también tenía antecedentes de violencia, había tenido distintas peleas con algunos vecinos y aparte él mismo había dicho que había hablado con Esther 5 días más tarde de su desaparición, con lo cual pues la policía ya estaba, digamos, detrás de él. Pero lo que ya sí que alarmó a la policía y lo que les llevó a detener a Ramón es que él tenía un pasaje de avión hacia Cuba para poder visitar a su mujer y claro, esto era básicamente una fuga, entonces le tuvieron que encarcelar para que no se marchase. Sin embargo, en la Guardia Civil aclaró que él estaba drogado cuando dijo que había hablado con Esther y que muy probablemente a lo que se quería referir era que había llamado al teléfono de Esther y había hablado con su contestador. Y finalmente esto fue lo que la Guardia Civil esclareció tras haber visto las pruebas y efectivamente Ramón fue puesto en libertad. Carolo también fue investigado durante esa época, básicamente porque era una de las últimas personas que había visto a Esther con vida. El caso es que el teléfono, la ubicación del teléfono de Carolo y la ubicación del teléfono de Esther coincidían hasta el momento en el que supuestamente Carolo se había bajado del coche en la zona esta que digo que hay un restaurante cerca y se había marchado hacia su casa. Es decir, que no coincidían las ubicaciones posteriormente. Por lo tanto, digamos que tenía una coartada y era tal cual él lo había dicho. Sin embargo, llegamos al último sospechoso, que es Óscar. No debemos olvidar que Óscar fue la última persona que supuestamente la vio con vida y ha habido muchísimas pruebas en su contra. Para poder abordar el tema de este sospechoso y amigo de la víctima, hemos primero de decir lo que determinó la autopsia del cuerpo de Esther. Y es que los forenses determinaron que la chica había muerto por un atropello mortal a baja o media velocidad que le había provocado un shock multifuncional, aparte de la posible hipotermia que podría haber sufrido antes de morir. Sin embargo, sí que se determina que muy probablemente fue el mismo día de su desaparición, el día 13 de enero. Sin embargo, en el dorso de su mano también se encontraron algunas marcas que no se corresponderían con este tipo de atropellos, porque básicamente eran marcas pequeñas, agrupadas de 3 en 3 y alineadas. Es decir, que se correspondería más, por ejemplo, con un tenedor. Sin embargo, las investigaciones continúan y todavía no se ha esclarecido qué tipo de arma se utilizó para hacerle daño en esa zona. Ahora bien, lo que sí que está claro es que Esther fue atropellada, como he dicho, y la reconstrucción de accidentes llevada a cabo por la Guardia Civil determinó que el vehículo que la atropelló fuera un SUV o un todoterreno. Y aquí es donde entra Óscar, que como os imagináis tiene un vehículo que se corresponde con estas características. Un Volkswagen T-Roc de color gris.
que encontró en la inspección la Guardia Civil en su casa. No es que coincida solamente el coche, sino que también encontraron una especie de abolladura en la zona anterior derecha, concretamente en el paragolpes. Asimismo, también se vio un arañazo en la zona derecha del capó, un pequeño hundimiento en el borde superior y una holgadura del faro antiniebla. Todas estas marcas podrían estar relacionadas lógicamente con el atropello de la chica, pero no eran pruebas suficientes. Por esto mismo investigaron la casa de Óscar, donde miraron si había muestras de ADN de Esther en pomos de puertas, en interruptores de luz, en cigarrillos que se encontraron por la zona, y de hecho estos últimos eran de la misma marca que fumaba Esther, por lo tanto sí que podría haber habido alguna prueba. Sin embargo, se determinó que el ADN era del sospechoso y de nadie más. Sí que es cierto que también se encontraron algunos cabellos, sangre en el sofá, pero por ejemplo la sangre pertenecía también al padre de Óscar porque eran básicamente el mismo perfil genético, entonces se descartó que Esther hubiera podido estar en la casa de Óscar. Pero lo que él no pudo explicar era por qué el ADN de Esther estaba en su maletero mezclado con el de él. No en un asiento, en el maletero de su coche. Como os imaginéis, las ubicaciones de los móviles también desvelaron información muy valiosa. Y es que todo parecía estar correctamente, no había ningún dato que la Guardia Civil viera extraño hasta el momento en el que la chica se reunió con los dos amigos. Hasta ahí todo iba bien. El problema es que el móvil de Esther comenzó también a recibir algunas ubicaciones extrañas a partir de las 3:16 de la mañana, momento en el que supuestamente ya habían dejado a Carolo y Óscar había dicho que a ella también la había dejado cerca de su urbanización. Por lo tanto, las horas no coinciden y Óscar estaría mintiendo. Es verdad que es también probable que te puedas equivocar de una hora, a lo mejor dices las 3 y en verdad eran las 4. Pero es que esto no finaliza aquí. Es que hasta las 8 de la mañana el móvil de Esther estuvo funcionando y estuvo recibiendo algunas coordenadas de ubicación, pero no son muy fiables. La UCO no pudo determinar exactamente cuáles eran. Pero lo más importante es el teléfono del principal sospechoso. Digamos que la UCO determinó que el móvil de Óscar tenía un salto temporal entre el 13 de enero, que es el día de la desaparición de Esther, hasta el día 26 de marzo. Por lo tanto, esto podría haber sido por dos motivos. Uno, porque él había quitado el registro del control de actividades, por lo tanto el proveedor no tiene acceso a las coordenadas de la ubicación, etc. O los pasos, que esto también es importante. Supuestamente había una actividad de pasos entre 200 y 300 alrededor de las 5 o 6 de la mañana, cuando supuestamente él ya estaba durmiendo, según sus propias palabras. Y es que la otra opción es que él deliberadamente borrase dicha información, lo cual también le comprometería bastante. Por último, para más INRI, hay pruebas bastante fehacientes de que él lavó el coche en una especie de gasolinera, en un autolavado, el día siguiente a la desaparición de Esther, entre las 15:18 y las 15:35. Él, lógicamente, lo ha negado, pero las cámaras del edificio que se encuentran enfrente, básicamente, de la gasolinera, lo han delatado. Lo importante es este punto. Si tú no has hecho nada, si es algo lógico que tú tengas que lavar el coche, ¿por qué habrías de negarlo? Aunque sea un poco sospechoso que el día siguiente de la desaparición de Esther laves el coche, pero en ese momento no se sabía por qué Esther había muerto, se ha sabido ahora. Entonces, si tú no tienes nada que ocultar, ¿por qué mentir acerca de que tú no has estado lavando el coche cuando hay pruebas y hay imágenes? Lógicamente, una cámara de seguridad tiene bajísima calidad y entonces sí que era probable que él pudiera defenderse diciendo que ese no era su coche. Pero hace pocos días la jueza ha recibido una de las pruebas que probablemente sitúe en el final de este caso, y es que en la imagen se veían una especie de píxeles de distinto color que las investigaciones han determinado que es una especie de colgante que tiene el coche en el retrovisor interior. Pero es que esto se corresponde exactamente con el mismo que tiene Óscar. Es muy poco probable que un coche Volkswagen T-Roc de color gris y con un colgante de las mismas características esté en circulación. Es muy poco probable. Como es lógico, la familia de Esther ha pedido en múltiples ocasiones que se ponga en prisión a Óscar porque es un peligro, pero la jueza ha dicho que necesita todavía muchas más pruebas, quiere ser prudente, no quiere adelantarse y digamos que es lógico
quiere esperar a tenerlo todo bien atado. Es bastante extraño teniendo en cuenta que a Ramón sí que le encarcelaron, pero también hemos de tener en cuenta que él tenía pasajes de avión hacia Cuba, por lo tanto tenía peligro de fuga. En el caso de Óscar, como dice la familia, también podría fugarse, pero de momento es mucho menos probable. Por último, de lo que tengo que decir es que la jueza ha pedido el cese de la investigación del móvil de Óscar, que había sido intervenido, había sido pinchado. Se le estaba intentando encontrar en alguna conversación alguna información que pudiera escaparse, pero como dice la jueza, muy probablemente él sepa que tiene el teléfono intervenido y por lo tanto tiene mucho cuidado con lo que dice y probablemente también haya advertido, por ejemplo, a su familia o a sus más allegados que tengan cuidado con lo que dicen o no por teléfono. Así pues, llegamos al final de este caso de momento. Para mí el culpable está claro, pero eso debe determinarlo la justicia. Aunque creo que si tu amiga te importa lo más mínimo, no te limitas en tus declaraciones a decir no lo sé o no me acuerdo. Además de, lógicamente, todas las pruebas que tienen en contra de él y que le sitúan entre la espada y la pared. Sin más, me despido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y si es así, por favor, dejadle un me gusta y también suscribiros porque me ayuda muchísimo a crecer. Y cuando tenga más información acerca de este caso, que esperemos que no tarde mucho más, pues os traeré una actualización y espero ya poderos decir quién es el verdadero culpable sin tantas hipótesis. Sin más, hasta luego.